perfecto. Ahí estamos grabando. Bueno. Ahí pueden ver la pantalla. A ver si... Bien, lo que vamos a ver esta sección, ¿no? Es una sección compuesta. Son dos áreas, que como vemos son dos rectángulos, ¿no? Entonces vamos a ver con estas medidas, ¿no? Está en pulgadas, tenemos 4 pulgadas, media pulgada, 4 y 1. Vamos a ver el procedimiento general para calcular el momento de inercia de este perfil compuesto. El primer paso es dividir el perfil compuesto en partes simples para que las fórmulas para que existan fórmulas con el fin de calcular su momento de inercia, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se sugiere es identificar a cada parte como parte 1, parte 2. Si tenemos más partes, parte 3. Si tenemos un hueco, le vamos a poner parte 4 también. Después vamos a ver cómo se trata ese hueco, ¿no? Entonces, vamos a ir en pasos así, ¿no? De este estilo, bien sencillo. Son 7 pasos y bueno, son de este estilo, así, bien de a poco, ¿no? Entonces tenemos la sección que la dividimos en dos partes, ¿no? Parte 1, que es el rectángulo o vástago que tenemos ahí, y la parte 2, que es el rectángulo de arriba. Como segundo paso vamos a localizar la distancia desde el baricentro de cada una de las partes componentes, o sea, la parte 1 y la parte 2, a algún eje de referencia que a nosotros nos convenga, ¿no? Entonces, por lo general, ahí estamos viendo el Y y el Z. Habíamos dicho que el X estaba en la parte, en el eje longitudinal de la sección, ¿no? O sea que es entrante acá. Saliente, perdón. Entonces, vamos a localizar los baricentros, ¿no? de estas figuras en referencia a un eje, ¿no? O sea, en este caso lo vamos a hacer en referencia al eje Z, ¿no? Entonces tenemos que el baricentro de la parte 1 está a 2 metros de este eje, y el de la parte 2 está a 4,25, ¿no? Acá habrán visto en la teoría o en la clase de Anabel que acá tenemos dos áreas que tienen dos ejes de simetría, ¿no? Entonces, si tiene dos ejes de simetría, este área, uno es este y el otro es este, el baricentro se encuentra en la intersección de los dos, ¿no? Lo mismo sucede acá. Como tercer paso, vamos a localizar el baricentro de la sección compuesta. Vamos a designar la distancia del eje de referencia usado en el paso anterior como I, con un I, esta nomenclatura que por ahí usamos en probabilidad y estadística, como si fuera un promedio, pero ese va a ser el baricentro de distancia del eje que elegimos al baricentro de la figura compuesta, ¿no? Nosotros teníamos esta definición, que el área total por la distancia al baricentro de toda la sección va a ser igual a la sumatoria de las áreas, de las partes, por la distancia esa que acabamos de mencionar, ¿no? La distancia de nuestro eje que planteamos nosotros a el baricentro de cada parte, ¿no? Entonces, acá tenemos dos partes, entonces vamos a tener dos sumas, ¿no? Dos términos en nuestra suma. Entonces, como sabemos esto, entonces vamos a poder obtener esa distancia que queremos calcular en este paso, ¿no? Entonces, vamos a tener la suma de la parte del área 1 por esta distancia de 2 metros sobre el área total, o sea, la suma de estas dos, más el
el área de la parte 2 por esta distancia 4,25 sobre el área total. Eso nos va a dar la distancia del eje al baricentro de la sección compuesta, ¿no? Esto es una parte de una tabla que después vamos a mostrar de manera más completa y en el cual les aconsejo que las hagan, ya que es muy, muy útil, ¿no? para organizar todos los datos que estamos calculando, ¿no? Hace que el teléfono prendido. Si alguien le avisa que saque el micrófono, buenísimo. Ah, Débora. ¿Alguien la puede avisar a Débora? Bien. Acá vemos que tenemos, en la primera columna tenemos parte, ¿no? En la segunda columna tenemos las áreas, la distancia del eje que nosotros definimos. Realmente este es un buen eje para elegir porque todas las distancias van a ser positivas, ¿no? Tanto sobre Y como sobre Z. Y después tenemos esta multiplicación, porque se va a repetir para el paso 3, para hallar la distancia del baricentro de la sección compuesta, se va a repetir varias veces. Entonces, a medida que lo vamos calculando el área, enseguida calculamos la distancia a su baricentro de esa sección, de esa parte, e inmediatamente calculamos la multiplicación, ¿no? Eso con la parte 1, con la parte 2 y con todas las partes que tenga. De esa manera, yo voy a tener el área total, voy a tener la sumatoria de AI por I sub I, y ahí inmediatamente voy a poder obtener la distancia al baricentro de toda la sección compuesta. Hasta ahí vieron que son cuentas sencillas, no hay nada raro. Pero bueno, después empiezan a haber más datos y está muy bueno tenerlos ordenados en una tabla, ¿no? Como cuarto paso, hay que calcular el momento de inercia. Vamos a calcular el momento de inercia de cada parte respecto a su propio eje baricéntrico, ¿no? Y vamos a designar estos valores como I sub 1, I sub 2, etc. Vimos que las dos partes de la sección compuesta son rectángulos simples. Entonces, el momento de inercia, ¿cómo se calcula? A ver si alguien me puede decir cómo se calcula el momento de inercia de un rectángulo. B por H al cubo sobre 12. Exactamente. B por H cubo sobre 12. Son dos rectángulos de B, entonces son B por H al cubo sobre 12, ¿no? Cada uno tendrá su base y cada uno tendrá su altura. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale la base y cuánto vale la altura para la parte 2? ¿Cuánto vale la base? 4 pulgadas. Exactamente. No hay que confundirse en eso. Nosotros tenemos este sistema de referencia. Esta es la base, esta es la altura, esta es la base, esta es la altura. Siempre se respeta eso, ¿no? Puede ser una confusión a veces de cuál es la base y cuál es la altura, ¿no? De esto, chicos, Anabel les dio su origen, ¿no? De dónde sale, cómo se calcula. Hay que resolver algunas integrales que la verdad que no son complicadas, si quieren lo pueden hacer a modo de práctica. Y si no, también hay tablas en internet con momentos de inercia de la figura. Ustedes tienen ahora una complicación que nosotros antes con Carlos no teníamos, en la cual la información la tienen ustedes muy a mano, ¿no? Entonces, lo único que tienen que tener en cuenta, que no es menor, es analizar un poco la información que le está llegando a ustedes, ¿no? O sea, ustedes
tienen una tabla que dice momento de inercia de diferentes figuras y no la agarran enseguida y la toman. Tienen que agarrar una, agarrar otra más, compararlas, ver que todas tengan la misma información, de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas y hay algunas que no están bien. O simplemente hay algunas que tomaron otro eje de referencia para hacer esta integración. Entonces, esta fórmula le queda diferente. Capaz que llega al mismo resultado, ¿no? Pero capaz que esta fórmula queda diferente. Entonces hay que tener en cuenta la procedencia de la información que ustedes usan, ¿no? Pero bueno, están las tablas, las pueden usar, no hay ningún problema. De hecho, por ahí les sirve a ustedes para visualizarlo mejor, ¿no? Pero bueno, lo van a trabajar tanto que se las van a acordar. O sea, siempre vamos a llegar a un rectángulo, vamos a llegar a un triángulo, vamos a llegar a un círculo. Bien, acá el Profe, cálculo, sí. una consultita. Sí, Cuando usted saca la posición del baricentro del sistema compuesto, sacó únicamente para I. Para Z no lo hizo porque es simétrico el eje vertical en ambas partes, digamos. O sea, por defecto ya queda ahí en el centro. no, en realidad estoy sacando el momento de inercia del baricentro. Se podría sacar con respecto a cualquier eje. Se podría sacar, como te digo, con respecto a cualquier eje. Este sistema de referencia que yo mismo lo puse acá por un tema de facilidad, yo lo podría haber puesto acá. Bien complicado. E incluso lo podría haber puesto así. El eje Y así, el eje Z acá. Inclinado, ¿no? Hay fórmulas para calcular todo esto. Es solamente un sistema de referencia. En este caso lo que vamos a calcular es el momento de inercia con respecto al baricentro de la sección compuesta. Pero se podría calcular si quisieras con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, o con respecto a cualquier eje que vos te imagines o que necesites, ¿no? Porque siempre que se plantea un caso así, con un caso particular, con algún ángulo, es porque se necesita saber ese valor en esa dirección, ¿no? Ah, bueno, Hasta está bien. Gracias. hasta ahora solamente calculamos el momento de inercia con respecto a su propio eje baricéntrico de la figura 1 y de la figura 2, o sea, la parte 1 y la parte 2, ¿no? Y acá tenemos 5,33 y 0,042. Fíjense que está directamente relacionado con el área, ¿no? Y con la altura al cubo de esto. Fíjense que esta figura, la altura es mucho mayor que esta, la altura de esta parte es mucho mayor que esta, ¿no? Entonces, ya podemos ver, o podemos ir anticipando que el momento de inercia va a ser mucho mayor de la parte 1 que la parte 2. Esas son pequeñas cosas que tienen que estar atentos por ahí, ¿no? Si les diera al revés, que la parte 1 tiene un momento de inercia menor que la parte 2, ahí enseguida tienen que parar la antena o similar y fijarse si no cometieron algún error o si tomaron B como H o si tuvieron algún tipo de error de ese estilo. Como quinto paso, vamos a determinar la distancia del baricentro de la figura compuesta al baricentro de cada parte, ¿no? Y vamos a designar esos valores como D1, D2, D3, etc. Vamos a observar que D1 es esa distancia al baricentro de la sección compuesta, menos I1, acá lo vamos a ver. Tenemos la distancia al baricentro de la sección compuesta, menos I1, y la distancia, en realidad, acá dice usar el valor absoluto de cada distancia, ¿no? Chicos, si nos quedamos sin tiempo, volvemos a ingresar, ya sabemos. Entonces va a ser, en este caso, la diferencia de estas dos alturas me va a dar de 2, ¿no? Bien, ¿esto para qué? Bueno, acá están las cuentas. ¿Para qué nos sirven estas dos distancias? Para aplicar
el teorema de los ejes paralelos, o también se llama, más conocido como el teorema de Steiner. Ahora, vamos a calcular el término de transferencia para cada una de las partes. ¿Cuál era el término de transferencia de Steiner? A sub i por d sub i, esa distancia que acabamos de calcular al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos que el área 1 por d sub 1 al cuadrado me da 2,25 pulgadas a la cuarta. También empecemos a manejar estas unidades, ¿no? Que las vamos a ver ahora en esta parte de la materia. Y después tenemos el término de transferencia de la parte 2, es el área de 2 por la distancia 2, también al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos este área por esta distancia al cuadrado y este área por esta distancia al cuadrado. Esos son los términos de transferencia del teorema de Steiner. Y por último, calculamos el momento total de inercia de la sección compuesta con respecto al eje baricéntrico, ¿no? Esto sería el teorema de Steiner. Va a ser I1, o sea, el momento de inercia de la figura de la parte 1, más el término de transferencia de la parte 1, más el momento de inercia de la parte 2, más el término de transferencia de la parte 2, ¿no? Eso me va a dar el momento de inercia total de la figura con respecto a su baricentro. Bien. Acá está la tabla anterior, está de manera completa, ¿no? Ustedes, no sería mala idea que cuando tengan un ejercicio empiecen a volcar todos los datos que van obteniendo con los pasos que les acabo de dar, los vayan volcando acá, ¿no? Entonces, le va a ser mucho más fácil resolver el problema. Y bueno, como lo tiene en forma de tabla, en forma ordenada, por ahí es mucho mejor para verlo, ¿no? Comparar la distancia, comparar los momentos de inercia, los términos de transferencia y demás. Entonces, de esta manera es la que les proponemos para que ustedes trabajen. Bien, eso fue el ejercicio que, si ustedes se fijan en el práctico, van a tener uno similar. Este similar tiene otras medidas, la forma de proceder es exactamente la misma. Si se fijan acá, van a tener 1, 2, 3, 4 partes que son iguales, eso puede simplificar, y están equidistantes del baricentro de la figura, de la sección, perdón. Entonces va a simplificar mucho los cálculos. Pero tenemos también partes que conforman una sección compuesta. Entonces lo único que va a suceder es que esta tablita va a ser un poco más, va a tener más filas, nada más. Pero la forma de proceder es la misma. ¿Tiene alguna consulta de este ejercicio? Yo me perdí un poco cuando calculaba las distancias de 1 y de 2. Las expresiones. Bien. La distancia de 1 y de 2. La distancia D es la distancia del baricentro de la figura compuesta, o sea, de este que lo calculamos en el paso anterior, es la distancia del baricentro, que es este que está en celeste, no sé si llegan a ver, al baricentro de cada figura particular, ¿no? Por ejemplo, D sub 1, ¿qué va a ser? Esta distancia al baricentro de la figura compuesta total, menos la distancia al baricentro de la parte 1, ¿no? Esa distancia es. Lo mismo con la parte 2. Va a ser la distancia que hay, que resulta de la
del baricentro de la parte 2, en este caso, al baricentro de toda la figura. Esas son las distancias, ¿no? Y esto hay que tomar los valores absolutos, ¿no? Bien, gracias. Me entendí. Igualmente, esto sirve para que tomamos esa distancia para usar el teorema de Steiner después, ¿no? Que es este, es el teorema por el cual haciendo este trabajo de calcular los momentos de inercia de las partes por separado, gracias al teorema de Steiner, después esos momentos de inercia por separado, aplicando, sumando también el término de transferencia, es que podemos obtener el momento de inercia total de la figura compuesta, ¿no? De la sección compuesta. Es por eso que se saca ese D. Pero vieron, a no ser que se haya mareado un poco, vieron que son varios pasos, pero cada paso es sencillo. No hay nada difícil. Lo que les dice Carlos, yo lo repito, tienen que ser ordenados para no equivocarse. La mayoría de los errores que surgen acá son errores de cuentas. No hay mucho error conceptual, más que nada son errores de cuentas. Entonces, para prevenir eso, les aconsejamos hagan la tabla, o por lo menos sigan estos pasos de manera ordenada, dejando los datos de manera ordenada, porque vieron que los datos que sacamos acá al principio los terminamos usando a lo último. Entonces, está bueno que se vayan haciendo esta tabla. Alejandro, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Facundo. El del trabajo dijiste que lo lo separabas en 4 partes o en 3 partes. Ya te digo, ¿el 1 o el 2? Sí. El 1. El 1, acá fíjense que tenemos 5 partes. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y 5. Ah, perfecto. ¿No? Tenemos 4 perfiles. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre, porque es la jerga que se usa en la industria, ¿no? Estos son perfiles ángulo, o perfiles L. Se le dice solamente perfil ángulo cuando estas alas tienen la misma longitud, ¿no? Fíjense que es 4 por 4 por un medio, ¿no? Entonces eso quiere decir 4 de un ala y 4 del otro, o sea, siempre en pulgadas, y media pulgada de espesor. Eso es lo que significa eso. Y la L, justamente, que es un perfil L. También puede suceder que ustedes, como es un perfil ángulo, y ya los perfiles ángulos se entiende que es la misma longitud, pueden encontrar esto nada más, 4 por un medio. Entonces ustedes ya saben que es 4 por 4 por un medio de espesor, ¿no? También van a tener que empezar a usar las tablas en donde están las características geométricas de todas estas, no solo geométricas, físicas también, de todos estos perfiles. Chicos, ahí dejamos esta reunión y nos metemos en la otra.